muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces ya quedó claro que tenemos dos grupos grandes de sistemas de unión, uno que se llama fijo permanente y el otro que se llama desmontable. Entonces hoy vamos a hablar acerca de uno de ellos o directamente de un sistema que se puede considerar permanente, más bien. Ese sistema es conocido como roblones o esos elementos son conocidos como roblones. Los remaches, que ese es el nombre que también se conoce a estos elementos, eh, tienen también dentro de ellos una clasificación. Esta que estamos viendo acá de pronto no es la más conocida al respecto, o más bien no es la más utilizada en lo que tiene que ver con ingeniería mecánica, porque son remaches utilizados por un lado, en aplicaciones de poca carga o de poca intensidad, y en los que vemos aquí a la derecha, son aplicaciones de otro tipo. De hecho, estos son remaches utilizados en temas de papelería, por ejemplo, en las carpetas, los han visto ustedes, también en temas textiles, en ropa y demás como adornos. Los tengo aquí para que ustedes sepan que estos también son conocidos como remaches, pero que no son los que utilizamos nosotros en ingeniería mecánica. Estos que aparecen ahora en esta diapositiva serían los que utilizaríamos en lo que tiene que ver con ingeniería mecánica. Entonces, en la imagen de la izquierda encontramos la representación de un remache industrial, como lo indica aquí también la diapositiva, es conocido como roblón. Esta sería la presentación que encontraríamos cuando vamos al mercado a adquirir un elemento de estos. En la parte de la derecha vemos la representación gráfica de esos elementos. Entonces aquí también vamos a empezar a hablar de algo que es muy importante, y es la forma en que están acomodados los elementos que vamos a utilizar en esas uniones, en esas disposiciones en donde necesitamos tener unidos los elementos. A esa condición se le conoce como junta. Entonces, vamos a llamar o vamos a conocer junta la forma como están acomodados los elementos que vamos a unir. Entonces, aquí en la parte de la derecha vemos dos casos de esas juntas. Entonces, vemos aquí que hay unos elementos cortados, vemos por aquí un achurado y acá también en la parte inferior alcanzamos a ver un achurado. Esos elementos están acomodados de dos formas diferentes. Esta acomodación y la cantidad de elementos que vemos en cada una de esas imágenes depende de las condiciones de funcionamiento de de estas uniones. Obviamente, entre más elementos, pues vamos a tener mayor resistencia. Quiere decir que va a haber la posibilidad de tener unas cargas mayores, más grandes, y por esa razón, pues se utilizan más elementos. Esto, en este caso, el tema del que estamos hablando el día de hoy, de los remaches o roblones, necesariamente tenemos que tener algo que se llaman juntas traslapadas. Básicamente lo que quiere decir es que hay unos elementos que están montados encima de otros. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen que estoy señalando en la parte central de la diapositiva, como en el ejemplo de la parte derecha de la diapositiva, en ambos casos tenemos dos elementos que les decía que están cortados, que son los que están abajo, y encima tenemos un refuerzo que es donde se va a insertar el remache. De igual manera, en la parte de la izquierda, en este caso tenemos dos refuerzos, uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo. Si vemos esto en un corte, que es lo que está representado en la parte inferior de esas dos imágenes, pues veríamos los elementos y, recordando las condiciones del achurado, pues vemos cómo acá aparecen las representaciones de esos elementos. ¿Listo? Eh, Profe, disculpe, sí, señor. ¿cómo se le dice a eso que se necesita? ¿Juntas qué? La forma en que se acomodan los elementos se llama junta. A eso se le conoce como junta. En el caso de los remaches vamos a utilizar una junta que se llama junta traslapada, donde, como lo mostraba aquí en estas dos imágenes, están los elementos que vamos a unir, que son estos que están cortados, este que estoy señalando por acá y este otro que estoy señalando, y los que están en la parte superior y en la parte inferior son otros pedazos de material que son refuerzos. Los remaches son estos botones, esta especie de botones que se ven en la parte superior. ¿Listo?
Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, les decía, ya en el método de uso, que pues básicamente es lo que les acabo de mencionar, pues lo que nosotros tenemos es, aquí vamos a ver, estamos viendo como de lado los elementos que estamos utilizando en esa unión. Aquí tenemos una lámina que la señalan con color amarillo y otra lámina que la señalan con color verde. Y esto que vemos acá sería el remache que va a unir esos dos elementos. Entonces acá es el punto inicial, acá se instala dentro del agujero el remache. El remache siempre trae una cabeza ya formada y posteriormente con un proceso que ahorita más adelante les muestro un videito para que se hagan una mejor idea, vamos a tener completamente creada esa unión, así como la vemos ya aquí finalizada en esta otra imagen. También empezamos a ver aquí que tenemos diferentes posibilidades en cuanto a lo que tiene que ver con esa cabeza que ya trae inicialmente el remache, debido a las diferentes alternativas que podemos llegar a necesitar en un sistema ya de unión. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas cabezas puede ser útil de la misma forma, pero depende de condiciones que se van a ver más adelante en la carrera cuando ustedes estén viendo diseño de máquinas, en donde se ven temas relacionados con las cargas, materiales y espesores y demás. Les decía que hay diferentes formas de cabeza. Esas cabezas son las que principalmente hacen la diferencia entre todos los remaches que tenemos. De resto, pues las dimensiones del vástago, que es esta parte cilíndrica que viene unida a la cabeza, pues también tienen unos diferentes diámetros, pero sigue siendo simplemente un cilindro. La diferencia grande la vamos a tener en las cabezas de esos remaches. Como les decía, principalmente condiciones de carga son las que me van a determinar cuál es la forma de la cabeza que yo debería utilizar. Con ese tema de las juntas, como lo decía ya, siempre vamos a tener las placas sobrepuestas. En este caso, el primer ejemplo que tenemos en la parte izquierda es mucho más sencillo que el que veíamos anteriormente. Aquí no hay refuerzos, simplemente son las dos láminas que estamos uniendo y el remache que las une. Entonces, de igual manera, vamos a suponer aquí que estas vistas que tenemos en la parte central de la diapositiva que estoy señalando son las vistas frontales y estas que tenemos en la parte superior son las vistas superiores. Y así veríamos entonces nuestro sistema de unión. Entonces aquí, como pueden ver, cada uno es un ejemplo de unión, de sistema de unión, con remaches en donde hay unas juntas diferentes. En el primer caso tenemos una sola hilera de remaches. En el segundo caso, para poder generar en donde tenemos dos hileras de remaches, lo que hacemos es que esas placas queden, la intersección entre ellas sea mucho mayor y que a pesar de que están montadas de la igual manera, pues me permiten a mí tener esa doble hilera de remaches. En el segundo caso, perdón, en el tercero, que es similar al que veíamos en las diapositivas anteriores, tenemos ahí sí dos refuerzos, en donde tenemos también dos hileras de remaches. Y ya para el final tenemos un caso similar al anterior, en donde tenemos a cada lado una doble hilera de remaches. En este caso estamos viendo que ambas cabezas son similares, que es lo normal que cuando se hace la construcción de esa unión, de ese sistema de unión, ambas cabezas queden similares. Sin embargo, puede haber casos en donde se combinan, como vamos a ver a continuación. Esta diapositiva es la más importante en lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, ya que es la representación que vamos a encontrar en los planos. Entonces, en la parte inferior se muestra la representación de cómo se vería ya la unión, el sistema de unión completo, y en la parte media de esta diapositiva, en este recuadro que estoy señalando, vamos a ver los símbolos que ustedes van a colocar en sus planos. Entonces, cuando ustedes encuentran esto en un plano, como en todos los casos anteriores de las clases que hemos tenido anteriormente, lo que van a hacer ustedes es como un ejercicio de traducción, en donde este símbolo tiene un significado en ambos sentidos, tanto cuando usted lo coloca para que alguien lo lea, como cuando usted lo lee porque lo encontró en un plano. Ese significado está aquí en esta parte superior.
Vemos aquí, en esta parte, en estos remaches, y principalmente en este que estoy señalando aquí, que tiene una cabeza. Voy a devolverme ahorita a mostrarles esa cabeza un poco más grande. A esta cabeza se le llama cabeza avellanada. ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Está cambiando de diapositiva? No, en este momento no. Ya ahorita les cambio para que lo vean un poquito más grande. Entonces, ahora sí voy a cambiar en esta diapositiva. El primer ejemplo que aparece en la parte superior izquierda tiene la cabeza que les estaba señalando, al igual que este que tenemos aquí a la derecha también. Esas dos cabezas tienen la particularidad de que ya aquí, donde los tenemos instalados, me va a dejar una superficie plana. Esto porque posiblemente en la aplicación específica de este caso necesitaban que esa superficie, a pesar de que estábamos insertando un sistema de unión, pues quede plana la superficie. Entonces, como pueden ver ustedes acá, hay diferentes combinaciones. Hay diferentes combinaciones esto sería una cabeza, aquí lo llaman cabeza llena o cabeza rellena, redonda, o cabeza de botón, también se le conoce, y este es el remache más común que vamos a encontrar. Y así sucesivamente pues se vienen dando unas combinaciones. Aquí hablan sobre algo que va a ser muy importante. Se refieren al lado cercano, al lado lejano y a ambos lados. Y aquí en la parte superior nos hablan del término que les acabo de mencionar, avellanado. Voy a tratar de hacer de marcar aquí para que me entiendan un poquito a qué me refiero con el lado cercano y el lado lejano. Bueno, aquí esto es con el mouse, entonces la calidad no es tan buena de los trazos. En algunos documentos ustedes van a encontrar esta representación que hace referencia al punto en donde está parado el observador. Entonces aquí esto hace referencia a un ojo que está mirando desde esa posición hacia donde estoy indicando aquí yo con esta flecha. ¿Listo? Entonces, si esto que tenemos acá, olvidémonos por un momento de esta parte central que tengo acá, la voy a señalar, olvidémonos por un momento de toda esta zona. Pensemos en que el observador está mirando directamente a esta superficie que hay por acá. Voy a cambiar de color. Perdón, no me dejó cambiar el color. No encontré. Déjenme a ver si con este marcador resaltado, listo. Imaginémonos que está mirando directamente a esta zona en donde voy a pasar la línea, por acá, y al estar mirando directamente ese observador desde esta posición hacia esta superficie amarilla, este primer lugar en donde marqué yo esa línea sería el lado cercano. El lado lejano estaría al lado opuesto de donde estoy mirando, que sería esta zona de por acá abajo. ¿Listo? Recuerden que estamos mirando esto de forma tal que este sería como nuestra vista, la llamamos frontal, y esta vista superior. Entonces, si yo miro por acá, veo qué tan larga es esa lámina, y por aquí estoy viendo qué tan alta es, ¿cierto? Entonces, insisto, en esta posición yo estoy parado como observador, estoy mirando directamente a esta lámina, y a este sería mi lado cercano, y el lado que está por acá sería el lado lejano, ¿listo? ¿Es claro eso? ¿Es claro lo que es lado cercano y lado lejano? ¿Alguien tiene alguna duda? Nadie. Bueno, esto es importante porque más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de soldadura también. Entonces aquí, aunque está en inglés, están refiriéndose a lo que yo veo en el lado cercano, y este símbolo me identificaría a mí. Entonces aquí combinamos. Dice remache de cabeza avellanada en el lado cercano. Aquí diría remache de cabeza avellanada en el lado lejano. Entonces fíjense aquí como la forma avellanada está lejos, aquí está cerca, y aquí dice remache de cabeza avellanada en ambos lados. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada uno de estos símbolos.
Notan ustedes que por aquí al final encontramos también, en estos que aparecen por acá, que están como en negrilla, por llamarlos de alguna forma, aparece otro término que va a ser importante. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Aparece un término que es importante, que es el término, lo podríamos llamar como operaciones hechas en campo. Cuando hablamos de operaciones hechas en campo, se refiere a situaciones en las que el proceso de instalación de ese elemento no fue hecho en un taller, sino que se hizo directamente en el lugar en donde se está dejando ese elemento. Entonces, un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Imagínense ustedes una torre de estas que lleva electricidad de un lugar a otro, de la represa en donde se produce hacia los hogares o hacia las ciudades, a las subestaciones en donde se regula para llevarla a los hogares. Esas torres ustedes han visto que son muy grandes. En ese caso nosotros la torre no la armamos en un taller y la llevamos para instalarla, sino que se llevan todos los elementos, todas las partes, y en el punto en el que va a quedar esa torre instalada se empieza a hacer el armado de dicha torre. En ese caso, esos remaches son marcados con estos símbolos que aparecen acá, que insisto, se llaman instalaciones hechas en campo o simplemente de campo. Entonces estos serían remaches de campo que, como pueden ver, tienen combinaciones como los casos que vemos por acá. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre esto que tenemos aquí y lo que tenemos aquí al final. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre estos símbolos? Porque esto es lo importante, lo que vamos a ver en nuestros planos, lo que les va a salir en el examen cuando corresponda al tema de sistemas de unión, que es en el segundo corte. ¿Todo claro? Una condición que hemos visto en varios casos acá en la asignatura es que siempre tenemos normas en los elementos que utilizamos. Entonces, por aquí les muestro unas normas que hablan de las condiciones que deben tener esos elementos, principalmente en cuanto a medidas. Y aquí hay una breve clasificación por tipos de unidades y tipos de materiales también. Entonces tenemos por aquí, en la primera, ya recuerdan ustedes que la NTC quiere decir Norma Técnica Colombiana, y hablamos de los remaches que están hechos bajo la norma del sistema de unidades inglés, o sea que están hechos en pulgadas. Hay otros remaches hechos aquí ya hablan es de tipos de materiales en la fabricación, en este caso hablan de remaches de aluminio, y ya vamos a ver en dónde se utilizan. Y también hablan por aquí de remaches hechos en acero. Entonces, estas son un ejemplo de normas que podemos llegar a encontrar con relación a ese tema. En cuanto a las aplicaciones, aquí vale la pena tener en cuenta que como ingenieros mecánicos podemos llegar a tener actividades que no son puramente de ingeniería mecánica, sino que pueden ser también de otras ingenierías en donde nosotros participamos, aunque no seamos los directamente protagonistas. En esta diapositiva es un ejemplo de esas situaciones en donde estamos viendo unos puentes que obviamente corresponden más a la ingeniería civil que a la ingeniería mecánica. Sin embargo, muchos de estos sistemas también pueden ser diseñados por los ingenieros mecánicos, ya que nosotros alcanzamos a ver una parte de estructuras dentro de lo que tenemos en formación. Seguramente un ingeniero civil alcanza a ver más materias relacionadas y pues por eso es su campo de acción. Sin embargo, para el tema del día de hoy, pues el tema de los sistemas de unión, el caso de la ingeniería civil, pues es un caso de aplicación. Entonces tenemos aquí en las tres imágenes son puentes. A estos puentes se les conocen como puentes militares. Son puentes que, al igual que les explicaba ahorita, no son hechos en un taller y llevados, o bueno, ningún puente es hecho en un taller y llevado al punto. Por lo general son construidos en donde van a quedar. Y aquí lo que se muestran son los diferentes perfiles y los diferentes sistemas de unión, en donde cada uno de estos punticos que alcanzan a ver ustedes en la diapositiva son remaches. En la imagen que vemos a la derecha, que se ve un poco más grande, es
una estructura en donde posteriormente construyeron algo encima, entonces esto básicamente viene siendo como una viga y una columna, y pues vemos que está hecha de pequeñas partes que al final fueron unidas para ese propósito. Otro caso, Profe, en donde, disculpe, sí ¿será que señor, podría volver un segundo a la diapositiva de la CNTC? recuerden que igual estas diapositivas están ahí montadas en el Moodle. Al final de la clase Gracias, siempre profe. las dejo ahí. Listo. Entonces veníamos por acá. Les decía, otra de las aplicaciones que tienen estos elementos se ve aquí en la diapositiva en dos campos diferentes. En la imagen de la izquierda vemos el ala de un avión. Entonces esto ya sería más por el lado de ingeniería aeronáutica, en donde también hacen estudios de estructuras y pues en el caso de ellos se fijan mucho en las estructuras de las aeronaves. Este caso, ustedes saben que una de las condiciones que debe tener un avión es que sea lo más liviano posible para que pueda ser más fácil elevarlo. Entonces, pues aunque tiene que tener una resistencia mecánica, pues también debemos tratar de buscar que sea liviano. Entonces los aviones normalmente están fabricados con aluminio, con láminas de aluminio, que son más ligeras, con aluminios especiales, de hecho por las condiciones del vuelo y también temas de resistencia. Pero para el caso, lo que nos interesa es el sistema que se utiliza para unir, en este caso de este avión, que son remaches. Igual, cada uno de esos punticos que vemos aquí en esa ala son remaches que están utilizados para unir las láminas que conforman esa ala. O en este caso, pues serían también fabricados de aluminio, al igual que las partes del avión, para que puedan ser mucho más livianos. Y en la imagen de la derecha, este señor que vemos ahí, está haciendo la reparación del casco de un barco. Entonces aquí, lo que él tiene en la mano es un martillo neumático, y los punticos que alcanzamos a ver ahí en esa imagen son los remaches que están manteniendo unidas esas dos láminas que conforman el barco. ¿Listo? Entonces esa sería la industria naval, que al igual sería el caso de más aplicación, o el protagonista directo sería un ingeniero naval. Bueno, a continuación vamos a ver unos videitos donde se muestra la instalación de estos elementos. Vamos a ver por acá, en donde, permítanme que listo. Aquí en el primero que se está proyectando es la fabricación como tal del remache. Entonces en un molde se coloca el vástago, el cilindro inicial, y después con ese martillo neumático le vamos dando forma a la cabeza que necesitamos. Entonces ese proceso se repite de igual manera, la forma pues está en el molde que lleva el martillo neumático y permite pues tener esa forma específica que estamos obteniendo ahí. Entonces, este proceso de forma automatizada pues se hace con máquinas más grandes, no así con un operario colocando remache a remache, pero pues básicamente es lo mismo, solo que pues a mayor escala se producen remaches de forma más rápida. Este video no cambia, aquí se sigue repitiendo, y esta sería la presentación final de los remaches que se estaban fabricando ahí en ese caso. Entonces son, como les decía, siempre tenemos inicialmente una cabeza, la segunda cabeza se genera de la misma manera que lo estábamos mostrando ahí al inicio. Para este caso, ya es el proceso de instalación como tal del remache, entonces nuevamente se calienta para facilitar la generación de esa segunda cabeza. Entonces aquí el operario en esa pequeño horno viene, saca el remache, como pueden ver por el color está a una temperatura muy elevada, vienen y lo colocan en el agujero en donde va a ser instalado, y aquí con este martillo neumático que tiene el operario está generando la segunda cabeza de ese remache. Nuevamente aquí cada puntico de estos es un remache que se ha instalado.
Entonces ese proceso se repite por cada uno de esos elementos que se ven ahí en la imagen, y pues ya se imaginarán, al parecer esto también es un barco, o puede ser un tanque también de almacenamiento, no, por la imagen reducida no alcanzamos a ver completamente, pero el caso es que cada uno de esos elementos se instala manualmente, ¿no? Al parecer sí es un barco. Entonces ese proceso sería el proceso de instalación. Aquí en esta última imagen vemos un proceso que seguramente es de mantenimiento. Entonces están perforando una imagen similar a la que veíamos anterior, unas piezas similares a las que veíamos en la diapositiva anterior, donde parecerá hay como una especie de viga. Y aquí están utilizando un sistema también neumático. Sin embargo, en este caso no es como un martillo, sino que simplemente es una presión, vendría siendo una prensa hidráulica, puede ser, seguramente no neumático, sino hidráulico, perdón, y aquí le aplican la presión para que se genere ya la unión como tal. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver, aunque está rojo por la temperatura, pero vemos que son de cabeza redonda o cabeza llena, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces lo mismo, cada uno de esos punticos es un remache que se está instalando. Remache o roblón, no se les olvide esa palabra que es el nombre técnico que se utiliza. Listo. Entonces, bueno, eso en cuanto a la instalación. Y como les decía, la más importante de las diapositivas que vimos es la de los símbolos, en donde se aclaran cuál es la simbología que vamos a encontrar en los planos. Preguntas, muchachos. Profe, esos martillos hidráulicos supongo que en la punta, pues esas copas son intercambiables o hay que cambiar todo el martillo, o sea, de va a otro pues para la diferente cabeza. No, efectivamente eso es casi como un molde que finalmente genera la forma de la cabeza que necesitemos. Estos martillos son similares a los que ustedes han visto que se utilizan en las calles para romper. Y pues lo que cambia es que en el caso de los que rompen en la calle, tienen aquí una punta, bueno, creo que esta es la mejor imagen, tienen una punta que permite hacer ese ejercicio de romper el asfalto. En este caso, pues lo que tienen es un agujero que da una forma, como lo veíamos por acá, a ver, se me perdió, en esta. Esto que vemos aquí como en un color amarillo serían las formas de esos moldes. Entonces, para el caso de las cabezas redondas, pues vamos a tener una forma como la que se ve acá, ¿cierto? Entonces aquí, cuando se le aplica la presión, bien sea a golpes como lo veíamos con el martillo o a presión directa como se veía con esa prensa hidráulica, pues simplemente él va tomando esa forma que tiene ese molde y ya. Entonces, si quisiéramos una forma diferente, cambiamos esa especie de molde que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, disculpe, o sea que lo que dijo mi compañero es cierto, o sea, nomás se le cambia como la cabecita y ya. Sí, señor. Eso que llaman ustedes cabeza, Ok. que realmente no sé si se le llame cabeza, pero es, como lo decía, una especie de molde que es el que me va a dar la forma de la cabeza. ¿Listo? Ok. Y pues también importante, como les mostraba aquí en el de los símbolos, puede haber combinaciones de cabezas. Entonces puede que yo lo compre ya con una de estas dos cabezas y genere la otra en el momento de la instalación de acuerdo a las necesidades que yo tenga en ese proceso de instalación específico. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces